¿Crees que la IA te quitará el trabajo? Cuando OpenAI lanzó ChatGPT el pasado noviembre, se hizo evidente que tendría un profundo impacto en el mercado laboral. A finales del mes pasado, OpenAI y destacados académicos elaboraron un estudio que aborda la cuestión existencial de si la IA desplazará a muchos trabajadores. Llegaron a la conclusión de que casi el 80% de los puestos de trabajo podrían verse afectados de algún modo muy pronto. Hoy vamos a resumirte ese estudio, contarte lo que dice en términos sencillos y explicarte por qué probablemente no pierdas tu trabajo por culpa de la IA de momento. No te equivoques, este es un vídeo que no te puedes perder. El estudio se titula, citamos, "Los GPTs son GPTs". Una primera mirada al impacto potencial en el mercado laboral de los grandes modelos lingüísticos. Se publicó a mediados de marzo en Archive, la página web de artículos académicos de la Universidad de Cornell, y por si estás interesado, dejaremos un enlace al estudio completo en la descripción. El estudio comienza con una breve introducción en la que los autores reconocen que la IA ha evolucionado exponencialmente durante los últimos años, en concreto la IA generativa y los grandes modelos de lenguaje o LLMs. Explican que los transformadores preentrenados generativos o GPTs se engloban dentro de los LLMs. Los autores también explican que con la IA generativa se refieren a los LLMs que tienen la capacidad de generar código y texto, incluidas imágenes y audio. Señalan que utilizarán indistintamente los términos GPT y LLM a lo largo del estudio. Nosotros nos referiremos a ambos como IA, a menos que citemos a los autores. Hablando de eso, citamos, los LLMs pueden procesar y producir diversas formas de datos secuenciales, incluyendo lenguaje ensamblador, secuencias de proteínas y partidas de ajedrez, yendo así más allá de las meras aplicaciones de lenguaje natural. En otras palabras, la IA puede hacer mucho más que crear imágenes, vídeos y textos. Los autores continúan explicando que el impacto de la IA depende en última instancia de su adopción e integración, lo cual tiene sentido. La IA podría tener el potencial de sustituir el trabajo de todo el mundo, algo que sería irrelevante si no se tiene acceso a ella o si nadie sabe cómo utilizarla. Creemos que solo el aprendizaje llevará algún tiempo. En cualquier caso, los autores revelan a continuación una de sus conclusiones clave. Citamos, nuestro análisis indica que aproximadamente el 19% de los puestos de trabajo tienen al menos el 50% de sus tareas expuestas si se tienen en cuenta tanto las capacidades del modelo actual como las herramientas previstas construidas sobre él. En pocas palabras, la IA podría realizar la mitad de la carga de trabajo de aproximadamente el 20% de los empleos, lo que es realmente perturbador. Los autores también señalan que si se tienen en cuenta otros tipos de IA, esta estadística podría llegar al 50%. Dicho de otro modo, la IA podría realizar la mitad de la carga de trabajo del 50% de los empleos, lo que significa que podría perderse el 25% de todos los empleos humanos. La parte más increíble es que los autores han llegado a la conclusión de que los puestos de trabajo que corren más riesgo de verse afectados por la IA son los que están mejor pagados. Señalan que esto es contrario a lo que la mayoría de la gente esperaba antes de la generalización de esta tecnología. La mayoría de la gente esperaba que la IA sustituyera a los empleos de menor cualificación, no a los de mayor. Los trabajos cualificados que corren peligro son los que implican cualquier tipo de programación o de redacción. Por el contrario, los trabajos cualificados relacionados con la ciencia y el pensamiento crítico son los que menos riesgo corren. Obviamente, los trabajos en industrias como la manufacturera, la minera o la agrícola son los que menos riesgos corren en general debido al trabajo físico que implican. Lo interesante es que el crecimiento de la IA aparentemente no tiene correlación con el crecimiento de la productividad. Los autores creen que esto no será así por mucho tiempo, lo que significa que la IA podría hacer que todos y todo fuera más productivo. El resultado podría compensar, en cierto modo, la pérdida de puestos de trabajo asociada a la IA. Ten en cuenta que puedes obtener más información sobre OpenAI, el creador de ChatGPT, utilizando el enlace de la descripción. La segunda parte del estudio ofrece una visión general de la literatura existente, es decir, de la investigación realizada sobre el tema.
Los autores empiezan reiterando que la evolución de la IA ha sido exponencial durante los últimos años. Reconocen que en su mayor parte está diseñada para tareas específicas, pero señalan que esto está cambiando. Los autores argumentan que la preocupación por las imprecisiones y la parcialidad de las respuestas de la IA es probablemente irrelevante porque con el tiempo la gente podrá personalizar la IA a su gusto. Por ejemplo, alguien podría modificar ChatGPT para que le diera respuestas no filtradas a las preguntas, que es lo que hizo Reddit con ChatGPT 3. Los autores explican que la capacidad de la IA para programar significa que incluso las personas sin experiencia en programación tendrán la capacidad de crear nuevos tipos de IA y nuevos casos de uso para ella. Esto contribuirá a su adopción e integración. Por supuesto, esto conllevará una larga lista de riesgos, entre ellos para el mercado laboral. Los autores repiten que la mayor parte de la literatura existente sobre la IA suponía que los trabajos con tareas repetitivas y poco cualificadas serían los primeros en ser sustituidos. Aunque está claro que no es así, afirman que es poco probable que una IA pueda realizar la totalidad de cualquier trabajo. Siempre será necesaria la intervención humana. Esto está relacionado con la tercera parte del estudio, la metodología. Los autores utilizaron un conjunto de datos que incluye información sobre más de 1000 ocupaciones diferentes y especifican que analizaron el impacto de la IA en más de 19.000 tareas generales y en más de 2.000 tareas específicas de cada puesto. Lo interesante es que ofrecen una pequeña muestra de las ocupaciones y tareas en una tabla. Entre las ocupaciones enumeradas se incluye la de, citamos, trabajadores de casinos. Las tareas específicas de esta gente son las transacciones financieras y las tareas generales incluyen el cobro de cheques. Esto nos lleva a preguntarnos cómo evalúan los autores los efectos de la IA en estas tareas generales y específicas. La respuesta es si una IA puede, citamos, reducir el tiempo necesario para que un humano realice una tarea específica o complete una tarea general en al menos un 50%. Se refieren a este punto de referencia como, citamos, exposición. A continuación, indican los 3 posibles efectos que la IA puede tener en un puesto de trabajo. El primero es ninguna exposición, es decir, ningún efecto. El segundo es la exposición directa, es decir, el 50% o más, y la exposición indirecta, es decir, menos del 50%. Los autores admiten que el umbral del 50% es arbitrario y se ha elegido por simplicidad. Si lo hemos entendido bien, los autores preguntaron a los participantes humanos si las tareas relacionadas con el trabajo podían ser realizadas por la IA y también utilizaron ChatGPT para ver si podía realizar las tareas relacionadas con el trabajo. Lo sorprendente es que las estimaciones humanas coinciden con las capacidades de ChatGPT, aunque parece que los autores ajustaron la respuesta de ChatGPT. Otra posibilidad es que los participantes humanos del estudio sean expertos en IA. Los autores señalan esto como una de las limitaciones del estudio. Admiten que es posible que estos expertos no tengan la mejor comprensión de hasta qué punto la IA podría afectar, por ejemplo, a los empleos que requieren un trabajo físico. Esto enlaza con la cuarta parte del estudio, los resultados detallados. Los autores comienzan admitiendo que no pueden saber con seguridad cómo afectará la IA al mercado laboral. También admiten que no pueden modelizar las repercusiones que la IA podría tener en otros factores que a su vez podrían afectar al mercado laboral. Dicho esto, afirman que, citamos, nuestras conclusiones sugieren que basándose en sus capacidades a nivel de tarea, los LLMs tienen el potencial de afectar significativamente a una diversa gama de ocupaciones dentro de la economía de los Estados Unidos, demostrando un atributo clave de las tecnologías de propósito general. En otras palabras, ningún trabajo está a salvo. Bromas aparte, los autores exponen sus conclusiones con una serie de estadísticas. Para empezar, de media, el 15% de las tareas de cualquier trabajo podrían ser sustituidas por la IA. De nuevo, el 50% de las tareas del 20% de los empleos podrían ser sustituidas. En el 80% restante, solo el 10% de las tareas asociadas podrían ser sustituidas. No obstante, los autores plantean una importante salvedad. En primer lugar, es probable que la mayoría de las tareas realizadas por la IA sigan requiriendo supervisión humana. Lógicamente, a medida que ésta mejore, disminuirá la necesidad de esta supervisión humana,
pero los autores creen que los humanos aprenderán al mismo tiempo a utilizarla mejor. En cuanto a las habilidades que serán más difíciles de sustituir por esta tecnología, recordarás que la ciencia y el pensamiento crítico no están muy expuestas, mientras que la programación y la redacción sí lo están. Lo frustrante es que los autores no especifican exactamente qué trabajos estarían a salvo de la IA, solo explican cuáles están en peligro más adelante. Por si sirve de algo, desglosan los datos por zona de empleo. Esta taxonomía fue desarrollada por el mismo equipo que creó el conjunto de datos que los autores utilizaron en su estudio. Las zonas de empleo indican básicamente cuánto tiempo se tarda en preparar a alguien para un trabajo, incluida la formación previa, y van de 1 a 5. Los empleos de la zona 1 son los que requieren menos preparación y los de la zona 5 los que requieren más preparación. Lo sorprendente es que los empleos de la zona 1 no están expuestos en absoluto a la IA. Los de la zona 2 están expuestos en un 6%, los de la zona 3 en más de un 10%, los de la zona 4 en más de un 34% y los de la zona 5 en más de un 26%. En resumen, cuanto más cualificado sea el trabajo, más probable es que se vea perturbado por la IA. En palabras de los autores, citamos: nuestro análisis sugiere que los individuos que poseen licenciaturas, másteres y títulos profesionales están más expuestos a los LLMs que los que carecen de credenciales educativas formales. Sospechamos que esto tiene que ver con los tipos de título que la gente obtiene hoy en día, pero mejor no vayamos por ahí. En cuanto a qué trabajos se verán más afectados por la IA, los autores tienen la amabilidad de proporcionar una lista de ocupaciones que fue elaborada tanto por participantes humanos como por ChatGPT. Hay bastantes coincidencias y aquí está la lista completa: intérpretes y traductores, investigadores de encuestas, poetas, compositores y escritores creativos, zoólogos, especialistas en relaciones públicas, escritores y autores, matemáticos, asesores fiscales, analistas financieros cuantitativos, diseñadores de páginas web e interfaces digitales, administrativos, ingenieros de cadena de bloques, taquígrafos y traductores simultáneos, contables y auditores, analistas de noticias, reporteros y periodistas, secretarios judiciales y auxiliares administrativos, gestores de datos clínicos y analistas de políticas de cambio climático. Si no lo hemos entendido mal, se trata de una lista incompleta de más de 80 ocupaciones. Para dejarlo claro, esto no significa que la IA vaya a sustituir todos estos trabajos. Solo significa que podrá realizar la mayoría de las tareas asociadas a ellos. En palabras de los autores, citamos: las ocupaciones enumeradas en esta tabla son aquellas en las que estimamos que los GPTs y el software impulsado por GPT pueden ahorrar a los trabajadores una cantidad significativa de tiempo en la realización de una gran parte de sus tareas, pero no sugiere necesariamente que sus tareas puedan automatizarse completamente mediante estas tecnologías. Si crees que todo esto es mentira, los propios autores comprueban los hechos cotejando sus resultados con estudios comparables. Y he aquí que todo concuerda. Incluso llegan a explicar por qué algunos estudios comparables no mostraron los mismos resultados, lo que presumiblemente implica que las conclusiones de este estudio son correctas. Los autores amplían sus resultados en la quinta parte del estudio, el debate. Hablan de cómo la adopción de la IA ha aumentado tan exponencialmente como su desarrollo desde que se lanzó ChatGPT. Como dato curioso, el chatbot ostenta ahora el récord de la tecnología más rápida en alcanzar los 100 millones de usuarios. Los autores señalan con precisión que, citamos, la adopción de los LLMs variará según los distintos sectores económicos, debido a factores como la disponibilidad de datos, el entorno normativo y la distribución del poder y los intereses. Ten en cuenta que Italia ha sido recientemente el primer país en prohibir ChatGPT por motivos de privacidad. En cuanto a las implicaciones de la IA en la política de los Estados Unidos, los autores advierten que su crecimiento va a provocar enormes disparidades económicas que podrían exigir más redes de seguridad social, también conocidas como renta básica universal. No se atreven a admitir que esta disparidad se producirá entre las élites tecnológicas y todos los demás. A este respecto, destacan que el estudio tiene muchas limitaciones, incluida la ya mencionada de que todos los participantes humanos eran expertos en la IA.
También recomiendan que en futuras investigaciones se considere el impacto de la IA en los puestos de trabajo cuando sea capaz de ver e identificar las cosas como nosotros. La parte final del estudio es la conclusión, en la que los autores repiten las estadísticas que ya hemos comentado. La única que destacan es, citamos, el 19% de los puestos de trabajo tienen al menos el 50% de sus tareas expuestas a los LLMs si se tienen en cuenta tanto las capacidades actuales del modelo como el software que está previsto que sea impulsado por los LLMs. También reafirman un punto importante que quizás también recuerdes. Citamos: aunque la capacidad técnica de los LLMs para hacer más eficiente el trabajo humano parece evidente, es importante reconocer que los factores sociales, económicos, normativos y de otro tipo influirán en los resultados reales de la productividad laboral. Esto nos lleva a por qué no vas a perder tu trabajo por culpa de la IA en un futuro próximo. La explicación breve es que la IA es actualmente incapaz de decirnos la verdad sobre nosotros mismos como individuos y sobre nosotros como especie. Esto se debe a que fue diseñada para no hacerlo y no creemos que esto vaya a cambiar pronto. Lo que esto significa es que seguirá utilizándose como una mera herramienta en un futuro previsible. Como sugieren tanto el estudio como el sentido común, es probable que la incorporación de la IA a los flujos de trabajo se traduzca en un aumento de la productividad y probablemente incluso de los salarios hasta que más gente aprenda a utilizarla. No obstante, aquí es donde podrían empezar los problemas, porque tenemos la sensación de que la gente va a sobreestimar lo bien que la IA puede hacer determinadas tareas. Por ejemplo, un programador podría empezar a dejar que ChatGPT escribiera la mayor parte de su código y con el tiempo volverse perezoso a la hora de comprobar su precisión. Esto podría tener consecuencias devastadoras para la economía y posiblemente incluso para todo el planeta. Considera un escenario en el que los gobiernos empiecen a utilizar la IA como parte de su política climática, como sugieren los autores. La IA podría redactar accidentalmente una política perjudicial para el planeta y para las personas. No obstante, todo esto supone que los gobiernos permitirán que la IA siga evolucionando sin control. Creemos que esto es muy poco probable por dos razones. En primer lugar, los gobiernos no querrán que todos los individuos e instituciones tengan acceso a la IA. A sus ojos, esto supondría, con razón, un riesgo demasiado grande para su poder. Por ello, es posible que veamos severas restricciones en el uso de la IA, posiblemente hasta el punto de que solo el gobierno y un puñado de entidades puedan utilizarla. No nos sorprendería lo más mínimo si viéramos a más países seguir el ejemplo de Italia y prohibir estas IA hasta que se establezcan estas excepciones. La segunda razón por la que los gobiernos no permitirán que la IA siga evolucionando sin control es porque es demasiado deflacionaria. Para contextualizar, la deflación es un gran problema cuando tienes mucha deuda. Casi todos los gobiernos tienen enormes cantidades de deuda que no pueden pagar y que han estado intentando inflar. Si la IA se integrara realmente en la economía, todo se abarataría gradualmente, porque se necesitaría menos tiempo, menos dinero y menos esfuerzo para producir lo mismo. Esto provocaría una deflación generalizada que haría que la deuda se encareciera gradualmente. Y cuando las deudas se encarecen, las entidades con mucha deuda, como los gobiernos y las élites, acaban impagando y perdiéndolo todo. Llámanos locos, pero no creemos que vayan a permitir que esto ocurra. Eso significa que van a mantener a la IA bajo control para que no cause demasiada deflación. Por otra parte, si consiguen desplegar sus monedas digitales de Banco Central o CBDCs, podrían seguir manteniendo artificialmente alta la inflación, aunque la economía sea en realidad deflacionaria debido a la IA. Ni siquiera tendrían que tirar de las palancas de este sistema distópico de moneda digital. Dejarían que la IA lo hiciera. Puedes informarte sobre el grado de avance de los gobiernos en materia de CBDCs utilizando el enlace de la descripción. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, dale el botón de me gusta para hacérnoslo saber. No olvides suscribirte al canal y hacer sonar la campanita de notificación para no perderte el próximo. Mejor aún, compártelo con tus amigos y familiares para que también estén informados. Si te gustan las criptomonedas, tenemos muchos descuentos en monederos hardware, bots de trading y comisiones de trading en los principales exchanges de criptomonedas. Puedes conseguirlos consultando la página de ofertas en la descripción. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en un Satoshi. Chao, chao.